¿Qué sería de nosotros sin recuerdos? Sin un espacio para guardar allí los días de barrio, el mapa de la infancia. La memoria es ese lugar donde habita lo que más amamos. Esa parte de nosotros que toma formas inesperadas para construir el rompecabezas de nuestra vida. Dibujada, escrita, cantada, soñada, hablada, silenciada. La memoria en todas sus formas estará en la 12ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Ven a la zona norte de la ciudad del 7 al 16 de septiembre. Entrada libre. Personaje invitado de la literatura universal, Frankenstein. País invitado, México. Hay quienes dicen que el lugar de la memoria es la mente. Otros piensan que pertenece al corazón. Buenas noches. ¿Por qué olvidamos lo que olvidamos? ¿En qué se diferencia la historia de la memoria? ¿Cómo adquiere memoria un lugar en la literatura y en las artes? ¿De qué manera las ciudades y el campo se inquietan por su memoria? Hay quienes dicen que el lugar de la memoria es la mente, otros piensan que pertenece al corazón. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 12ª Fiesta del Libro y la Cultura, un encuentro ciudadano donde celebramos la palabra en todas sus formas y manifestaciones, que este año tiene como tema de conversación las formas de la memoria. Los invitamos a conectarse con nosotros a través de las redes sociales, compartiendo contenidos con el numeral Fiesta del Libro y numeral Las Formas de la Memoria. En Facebook nos encuentran como Fiesta del Libro y la Cultura y Alcaldía de Medellín, y en Instagram y Twitter como @fiestalibro y @alcaldía de Med. Una oportunidad para contarle a muchos ciudadanos cómo vivimos esta fiesta en la ciudad de los libros. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja Charlas de la Tarde. Esperamos que este paso por la fiesta nos deje llenos de experiencias que nos permitan seguir aportando a la transformación social de nuestra ciudad, a la construcción de cultura ciudadana. Antes de comenzar esta actividad, desde la Alcaldía de Medellín queremos agradecer a las entidades aliadas en este proyecto. Los grandes patrocinadores El Colombiano, Confama, Confenalco Antioquia y Banco Itaú. Al patrocinador EPM, a los aliados estratégicos Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Celsia, Parque Explora, Universidad de Antioquia, Buen Comienzo, Jardín Botánico de Medellín, Cinemas Procinal, El Tiempo, Publicaciones Semana. A quienes hicieron posible el país invitado, Secretaría de Cultura México, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Embajada de México en Colombia, México, un mundo en sí mismo, Año Colombia-México, Cemex y Claro, a quienes con su apoyo hacen posible el Premio León de Greiff al Mérito Literario, la Universidad EAFIT, Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia, al apoyo de entidades como Embajada de Brasil, Reino de los Países Bajos, Acción Cultural Española y Metro de Medellín. En esta oportunidad tendremos la charla Cartonistas y Contadores de Historias, la gracia en la punta del lápiz. Nos acompaña José El Monero Hernández, que conversará con Trucha Frita. Nuestro invitado Benito Taibo tuvo que cancelar, entonces no estará. Bienvenidos. Buenas noches. Sí, como les anunció Benito, pues no pudo venir, un asunto. Creo que en la universidad de él se comprometió con una vocería porque está como en problemas la universidad y se excusa. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer con José es una conversación, quisiera que fuera más una conversación acerca de un poco su trabajo y quizás yo metería un poco la cucharada en algunos momentos para compararlo también con mi trabajo, que es un trabajo en historieta. Lo que hace sobre todo José es trabajo en caricatura política, aunque ya tiene una novela gráfica de la que hablamos en un ratico. José Jorge García Hernández. José, estudiaste en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ahorita hablamos un poco de eso. Estudiaste la carrera de pintura también en la Escuela Nacional de Artes Gráficas
y te dedicas a la caricatura política desde 1994. Desde el año 2002 publicaste en Milenio Diario y recibiste en el 2001 el Premio Nacional de Periodismo. Junto con el Fisgón y el Guera, estos son compañeros caricaturistas, editas El Sextenio me da pena, de Grijalbo en el año 2000, el sextenio Se me hace chiquito, de Grijalbo en el 2003, y La canallada del desafuero para principiantes, también con la editorial Grijalbo en el 2005, ese en coautoría específicamente con el Fisgón. Desde el 2005 publicas caricaturas en el diario La Jornada y también tienes un espacio, una sección que se llama el Mono Sapiens en el semanario El Proceso junto con Elguera, y codiriges junto con el Fisgón, Elguera, Patricio. Tengo acá el dato de Rius, pero el maestro ya murió hace un año. Editas también el Pasquín Chamuco. Ese es tu nombre completo, José Jorge García Hernández. Pero te reís porque en la biografía de internet pues tiene una biografía para Jorge García y otra para José Hernández. Entonces es un dolor de cabeza un poquito saber qué es cierto y qué no es cierto ahí. Bueno, creo que todo lo que comenté es más o menos es lo que es cierto. Pero firmas o te conocen como José Monero Hernández. Aquí no tenemos mucho, pues, o sea, el nombre de Monero no se usa mucho. Se usa más bien el nombre de dibujante, caricaturista, más que caricaturista, dibujante. Pero este nombre de Monero me recuerda, y es justo lo que quisiera que empezáramos a hablar, me recuerda una revista que editaban aquí en el periódico El Espectador de Colombia, una revista que se llamaba Los Monos, y era una revista con historietas. Y fue uno de los primeros, digamos en mi caso, los primeros encuentros con la historieta de niño, porque los domingos llegaba la revista Los Monos, y pues papá leía su prensa normal y nos la repartía a nosotros los hermanos que nos íbamos turnando para leer la revista. Y obviamente ahí habían pues tanto historietas, digamos, clásicas, como también algunos aportes nacionales. Ese fue, digamos, como en el caso mío, mi crecimiento o mis primeros encuentros con la historieta o con el dibujo. ¿Cómo fueron los tuyos, José? O sea, ¿cómo inicias a dibujar? Sé que México tiene una riqueza importante, o la tenía, sobre todo en la década de los 60, 70, de cómics. ¿Cómo era eso? ¿Cómo te acercas vos al dibujo? ¿Cómo llegas a eso? ¿Y cómo es tu infancia con el dibujo? Bueno, antes que nada, buenas noches, muchas gracias. Yo sé que todos ustedes vinieron a ver a Benito Taibo, pero por favor no se vayan, no vayan a dejarnos la sala vacía. Trucha Frita va a decir unas cosas muy interesantes, entonces vale la pena quedarse. Efectivamente, en México es muy común el uso de esta palabra, monero, para referirse a los caricaturistas y sobre todo a los caricaturistas políticos. En México hay una gran tradición de caricatura política, incluso desde el inicio de la prensa, desde el siglo XIX. Hay grandes periódicos de sátira política con grandes caricaturistas muy combativos, y yo creo que hay una gran tradición de caricatura política, de caricatura crítica, porque desgraciadamente hay una gran tradición también de abuso del poder, y eso pues ha provocado que durante toda la historia de la prensa en México pues haya habido tantos caricaturistas muy críticos, y muchas veces varios de ellos que incluso sufrieron de represión por parte de los gobiernos. Tú mencionabas hace un momento a Rius, que es yo creo que uno de los caricaturistas más importantes en México y que efectivamente, lamentablemente, murió hace un año. A él, hace 50 años, en el 68, después del movimiento estudiantil en México, en el 68, sufrió un simulacro de fusilamiento. Fue secuestrado, lo llevaron a un lugar, un volcán que se llama el Nevado de Toluca, y lo iban a ejecutar.
parece que un expresidente, Lázaro Cárdenas, intercedió por él para evitar que lo fusilaran. Entonces, hubo varios momentos en la historia de México en que sí hacer caricatura crítica era realmente peligroso. Afortunadamente ahora no lo es. Digo, afortunadamente porque yo me dedico a eso, entonces sí sería algo muy complicado, pero afortunadamente se han abierto los espacios para la libertad de expresión. Entonces decía, bueno, sí, a los caricaturistas se nos conoce como moneros allá en México. Yo les recomiendo mucho la palabra, la pueden ustedes adoptar acá también, porque es como muy es una manera de cariñosa de referirse a los caricaturistas, porque finalmente hacemos monos. Supongo como esta revista que decías, ¿no? Los monos, pues sí, lo que hacemos son monos, algunos más feos que otros, pero lo que hacemos es eso. Y realmente no es que yo firme como Monero Hernández, sino simplemente con el apellido Hernández, que además es el apellido más común en México. Pero pues se ha ido pegando el Monero a mi apellido, entonces pues ya en algunos lugares así me reconocen. Yo empecé hace poco más de 20 años en una revista que se llamó El Chahuiztle. El chahuiztle en México es una plaga que tienen los nopales. Los nopales, pues cactácea mexicana, tiene una plaga que se llama el chahuiztle, es un bichito. Un chinche. Sí, exacto. Entonces un poquito la idea era como, éramos como una especie de plaga de los políticos, ¿no? De estarlos enchinchando, pues, molestando, estar criticando. Y esta revista hacía esto, había una serie de caricaturistas que la hacíamos, la dejamos de hacer hace muchos años y decidimos hacer otra que todavía continúa, que es El Chamuco. El chamuco en México pues, es el diablo. Entonces, siguiendo esta tradición de caricatura política. Quincenal. Es mensual, fue quincenal durante un tiempo, ahora es mensual. Entonces yo empecé en este antecedente del chamuco, que fue El Chahuiztle, y era la revista que dirigía Ríos en ese entonces, estoy hablando de 1994, que Ríos ya era toda una institución en la caricatura en México. Entonces, para mí fue como si estuviera peloteando en los llanos y de repente al otro día ya estaba en las grandes ligas jugando, ¿no? Vos ya habías pasado por la universidad. Sí, yo primero estudié pintura en la UNAM y después estudié cine también en la Escuela de Cine de la UNAM. Entonces estudié pintura y estudié cine. Yo quería ser una persona decente, que me ganara la vida dignamente. O sea, desde y niño acabé ya como monero. niño tenías el asunto decidido, pues. Sí, claro. Estudiaste cine como quien dice, bueno, voy a estudiar cine como para no ser como un artista, digámoslo así, o para no morirme de hambre, más o menos. Pues me gustaba mucho el cine. Yo quería contar historias y finalmente me sirvió de mucho para poder contar historias visualmente, no en el cine, pero sí en el cómic. Aunque empecé haciendo caricatura, haciendo cartón político. Y pasó bastante tiempo antes de que me aventara a hacer un cómic de largo aliento, ¿no? Pero así fue, empezó hace, te digo, 20 y tantos años, en un año que para México fue muy importante, porque fue un año en que iba a haber elecciones presidenciales en México y el candidato del partido en el poder, que además estaba en el poder desde 70 años, durante 70 años, pues, el PRI, al candidato lo asesinaron durante la campaña. Y ese mismo año apareció un movimiento, un ejército clandestino armado en el sur de México, en Chiapas, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En ese mismo año asesinaron también al líder del PRI. En fin, fue un año muy álgido y justo en ese año fue cuando yo empecé a hacer caricatura política, en esta revista que se llamaba El Chahuiztle. Bueno, la caricatura en Colombia también tiene una historia larga, también del siglo XIX,
porque Colombia también es un país que tiene muchos problemas políticos y sociales, y aquí también se la roban toda también, ¿cierto? Entonces, sí, solemos compartir sí. Colombia y México y otros países latinoamericanos, Sí, compartir ahora muchas cosas buenas y compartimos, por muchas ejemplo, malas. sí, el narcotráfico también lo compartimos lastimosamente. Entonces también, de hecho, a finales del siglo XIX apareció un periódico de caricaturas que se llamaba El Zancudo, también como picando, Parecido, claro. que tenía como un lema, creo que era el zancudo, el único con el que el gringo no pudo. Y era más o menos de historietas, historietas no, caricaturas sobre él. Pero en el caso, digamos, colombiano, y yo creo que podemos ahorita hablar un poquito, extendernos sobre eso, es que nosotros hemos pasado, digamos, todavía no hemos avanzado hacia un gobierno que, como el que ustedes van a avanzar ahora, que es como una esperanza, como un aire nuevo, y la caricatura en Colombia sí tiene todavía cierta persecución, cierta, digamos, incluso llegan a cosas tan ridículas. Bueno, a mí me parece, pues, es una opinión personal, la derecha a veces es muy ridícula de demandar a un caricaturista porque hizo una caricatura, a veces no tiene sentido. Entonces creo que sí hay una historia, digamos, muy parecida, sí, y no solamente entre Colombia y México, o sea, digamos que en general en América Latina. Aunque, fíjate, si me permites, hace un par de años platicaba yo bueno, tú dices ahorita que sí, en México vamos en un par de meses a comenzar un gobierno que ha levantado bastante esperanza en México, porque es la primera vez en la historia contemporánea que va a haber un gobierno declaradamente de izquierda. Y además, en el tercer intento del próximo presidente, después de 3 campañas presidenciales, en donde las 2 anteriores, sobre todo la primera, que fue en el 2006, ganó la elección y fue víctima de un fraude monumental. Entonces, hace un par de años platicaba yo con un caricaturista argentino muy famoso, Liniers. Él me platicaba de las experiencias amargas que habían tenido en Argentina con gobiernos de izquierda, con Cristina Kirchner y bueno, poco antes con su marido. Y él estaba un poco decepcionado, un poco frustrado y decía, es que es terrible que un gobierno que tú creías que podía ser un gobierno afín a tus ideas y que podía representar al pueblo resultaba igual de corrupto que los gobiernos de derecha. Y yo le comentaba en ese entonces, hace un par de años, que por lo menos en Argentina habían tenido la oportunidad de tenerlo, aunque sea para decepcionarse, pero habían tenido esa oportunidad. En México no la habíamos tenido. En el 88, hace 30 años, ganó un candidato de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, y le hicieron también fraude. En el 2006 ganó López Obrador y le hicieron fraude. Hace 6 años es muy probable que también haya ganado López Obrador, pero el PRI compró muchísimos votos. Ahora, afortunadamente, se pudo ganar con una diferencia de 30 millones de votos, lo cual era imposible hacer fraude. Entonces, bueno, vamos a tener por lo menos la oportunidad, aunque sea para decepcionarnos, ¿no? Sí, es impresionante lo parecido que son estos países latinoamericanos, porque nosotros, de hecho, aquí, pues yo soy profesor de historia, aquí en la Universidad de Antioquia, yo soy historiador, y a mis estudiantes justo les explico que nosotros tenemos una dictadura de derecha desde el 46, siendo el gobierno, unos gobiernos anteriores del 46, no declaradamente de izquierda, pero sí lo que podríamos llamar una socialdemocracia hoy en día. Pero sí, no ha habido tampoco la oportunidad, digamos, de gobiernos, por lo menos con otro talante. Siempre han sido el mismo talante y es complicado si uno está hablando justamente de una democracia. José, volvamos al trabajo tuyo. O sea, ¿cómo es? Me gustaría que les contaras al público cómo es trabajar en caricatura política, por ejemplo, en el diario La Jornada. ¿Cómo trabajas vos? ¿Cómo es tu método o tu día a día dentro de publicar para, en este caso, como digo, La Jornada, caricatura política?
Hay una anécdota a propósito de cómo es más o menos el día de un caricaturista político. Hay una anécdota que se le atribuye a un caricaturista mexicano que es hoy por hoy, según mi punto de vista, es el mejor caricaturista mexicano actualmente, que se llama Elio Flores. Él publica en un diario mexicano que se llama El Universal. Y hay una anécdota, unos dicen que es falsa, otros no, pero me parece que es tan buena que no importa si no es verdadera, que es, un día estaba este caricaturista en su casa y se quejaba de que la señora que les ayudaba en el aseo en la casa lo trataba muy mal. Le aventaba las cosas, le contestaba golpeado, le contestaba feo, y él no sabía por qué. Y le dijo a su esposa: oye, no sé por qué esta señora me trata tan mal, pregúntale. Y ya le preguntó, la esposa del caricaturista le preguntó a la señora, dijo: el señor dice que lo tratas muy mal, ¿por qué? Y la señora le contestó: pues es que, mire, me da mucha pena, pero usted, señora, se va a trabajar todas las mañanas. Y el señor aquí se queda, se levanta tarde. Se pone a desayunar y se pone a leer los periódicos. Y se está horas y horas leyendo periódicos. Luego se pone a hablar por teléfono con sus amigotes. Y puro chisme con los amigos. Y al final, en el colmo, lo que sí ya me acabó de molestar, se pone a hacer dibujitos. Y efectivamente eso es lo que hacemos los caricaturistas. Yo trabajo en casa también y hago exactamente eso. Me levanto, me pongo a revisar. Ahora ya no tanto revisar los periódicos, sobre todo impresos, sino pues revisar los portales de noticias, las redes sociales, y después me pongo a chismear. ¿Acá se dice chismear? Sí. Igual. Sí. Chismosear. Chismosear con mis colegas caricaturistas y empezamos a platicar sobre las notas del día y empezar a hacer la asociación de ideas. Y es un poco algo que tenemos en automático. Nos enteramos de alguna noticia o algo y empieza la mente a trabajar. Y ahí es donde se produce algo que no es muy fácil de explicar, porque es algo que tiene que ver mucho con el inconsciente, y es esta, insisto, asociación de ideas. Es un poco como lo que decía este músico, Stockhausen, un músico alemán, que es considerado el padre de la música electrónica, que describió una de sus obras como encontrar una manzana en la luna. Entonces, esto que podría ser un absurdo, o un acto mágico de encontrar una manzana en la luna, pues es lo que tratamos de hacer todos los días, es encontrar este elemento que parece absurdo y tratar de darle una coherencia. Y con eso lograr una imagen o un juego de palabras o una solución humorística, que de alguna manera los caricaturistas pues manejamos el humor, para poder dejar muy clara una idea, que en el caso de la caricatura política, esa idea es una crítica a una acción pública de un gobierno o de un poder, porque luego el poder no solamente lo tienen los gobiernos, sino está depositado en otros sectores. Entonces eso tratamos de hacer todos los días. Yo creo que es el mejor oficio, porque nos la pasamos dibujando, nos la pasamos hablando mal de la gente que nos cae mal y nos pagan por ello. Y en casa. Y en casa. Sí, yo hago de mi recámara a la oficina, hago 10 segundos. Sí, yo también. Yo hago menos porque mi casa es más pequeña. Pero, aunque yo no dibujo pues, para prensa, aunque sí tuve un tiempo que estuve haciendo para El Colombiano, 3 años, pero tiras de humor, todos los días. ¿Vos publicás todos los días en jornada? Sí, en la jornada son 5 cartones a la semana, de domingo a jueves. Hoy estaba yo muy preocupado en la mañana en el hotel porque tenía que mandar mi caricatura para mañana. Es el problema, cuando uno sale de viajes. Sí, claro, y a mí no me gusta, podría pedir días o avisar, que no, pero no me gusta que no aparezca mi caricatura. ¿Presentás
tus caricaturas o tu trabajo va primero a consejo de redacción o sea, presentas varias o siempre Hay no hay un problema? respeto. Afortunadamente, los medios en donde yo he colaborado han sido medios muy independientes, muy críticos y muy respetuosos de Jornada es trabajo. más o menos ¿qué línea tiene política? De izquierda. La Jornada es, yo creo que es el único diario que se podría decir abiertamente de izquierda en México. Esto no quiere decir que no sea plural, pero sí hay un... Cuando digo de izquierda me refiero a que sí es un diario, un medio comprometido con una serie de causas que la sociedad en México ha enarbolado durante décadas, que tienen que ver con la democracia, con la no discriminación, con las causas de las minorías, ¿no? Y la Jornada ha sido un medio que abiertamente se ha puesto de lado, por ejemplo, de las causas de las luchas universitarias, de las luchas sindicales. Bueno, ya lo habías mencionado ahorita más temprano, o sea, el México del 68 es un quiebre bastante importante para ustedes. Nosotros no tuvimos un 68. Sí, claro, aunque la Jornada no existía en el 68, pero digamos la prensa progresista en el 68, que estaba en un diario que se llamaba el Excelsior, después en el siguiente sexenio, este periódico y estos periodistas progresistas fueron víctimas de un golpe del poder y fueron despedidos, se les arrebató el medio. Y este grupo se dividió en dos, formaron dos medios muy importantes en México. Por un lado, la revista Proceso, que es un semanario, que es el semanario de análisis político más importante en México, y el diario La Jornada. Y bueno, afortunadamente yo colaboro en estos dos. Yo era muy niño, pues, en estos años, pero al paso del tiempo, pues, he llegado a colaborar en estos dos medios. Te decía que hoy en la mañana estaba muy preocupado pensando mi caricatura para mañana, y después de estar 3 horas pensando y no se me ocurría nada, caí en cuenta que mañana se celebra el Día de la Independencia de México. Y entonces mañana no se publica el periódico y entonces no tenía yo que hacer caricatura. Y ya me salí a disfrutar de Medellín. ¿Hay algún momento en donde no te sale nada? O sea, ¿qué haces? O sea, siempre sale algo. Sí. No siempre es lo que uno quisiera. Sí. Pero finalmente salen ideas. Aunque afortunadamente vivimos como decíamos ahorita, en unos países donde todos los días Siempre hay noticias. Temas, sí, hay veces que sí sale una idea que me gusta mucho y en esos días pues me siento muy, muy contento, muy aliviado. Son pocos. La mayoría pienso algo y además en el momento de estarlo pensando es un sufrimiento. La verdad es que muy seguido pienso, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy en el oficio equivocado? ¿Yo debería dedicarme a otra cosa? ¿No sirvo para esto? Pero luego sucede que una idea que tú crees que es muy buena sale al otro día y pasa totalmente inadvertida. Y ahora con las redes sociales es muy fácil tener comunicación con los lectores. Y luego tienes una idea que pues no te gustó mucho y bueno, pues ni modo, la publicas y resulta que todo el mundo la celebra y te felicita, ¿no? Bueno, ya no sabes con qué tanto. Mira, José, el asunto colombiano, por ejemplo, es de la izquierda, es que siempre se ha asociado con los grupos guerrilleros, pues que aún tenemos, y la izquierda en Colombia no ha podido, digamos, sacarse, digamos, ese San Benito, porque siempre se asocia, digamos, con grupos armados. Y eso ha generado también en los últimos años una polarización muy fuerte, ¿cierto? En donde lo que se supone que es una democracia, ¿cierto? Las posiciones de centro, de derecha y de izquierda prácticamente están casi que combatientes. Me imagino que en México con López Obrador en este momento debe estar también fuerte. Vos no, y ahorita que mencionaste las redes, vos no sufrís un poco de eso, de esos choques con él, porque como es tan directo, aquí pasa mucho, aquí hay un caricaturista pues bastante famoso en Colombia que es Matador, y Matador tiene bastante fuerte contra el gobierno, sobre todo de derecha, pues, y sobre todo la facción de Uribe Vélez, y veo que todo el tiempo le están dando durísimos, hay que tener mucho cuero. ¿A vos te pasa eso?
¿Te pasa que te dan muy duro en redes sociales o no lo sentís? Sí, sí, claro. Y más ahora con el triunfo de López Obrador, también se polarizó mucho la sociedad en México. Y esto desde 2006, desde hace 12 años. En la primera oportunidad, la primera campaña en la que participó López Obrador, por parte del poder y de los medios cercanos al poder, se hizo una campaña muy fuerte contra López Obrador, pero una campaña desleal, una campaña de calumnias, una campaña de miedo. Aquí sucede lo mismo. Incluso se hizo muy famosa la frase, López Obrador, un peligro para México. Y detrás de esta frase había muchísimos promocionales, panfletos. Y también el miedo con Venezuela, que lo alcancé Exacto, a ver, también nos vamos a volver sí, Venezuela. lo comparaban con Venezuela, con Hugo Chávez. Y eso en las otras dos campañas presidenciales ha continuado. Ahora se le comparaba con Maduro. Y entonces esta campaña, era una campaña que iba no a pensar, no a provocar ideas, sino a provocar sentimientos básicos del ser humano, que es el miedo y el odio. Y eso provocó que desde entonces se vive en México una polarización muy grande, que tiene que ver mucho también con el racismo y con el clasismo. ¿La sentís vos en redes? O sea, Sí, que claro. gente que te... Sí, claro. Y ahora, ¿Cómo haces ahí? Porque durante es que la no... campaña, pues yo como caricaturista político y además que me asumo como caricaturista de izquierda, pues sí declaré mi simpatía por la candidatura de López Obrador, como lo hice en el 2006, como lo hice en el 2012. Obviamente aclarando que a pesar de esa simpatía, yo iba a criticar lo que me pareciera criticable de las políticas de López Obrador, como lo critiqué cuando fue jefe de gobierno en el Distrito Federal de 2000 a 2006. Lo que me parecía criticable, por supuesto que lo iba a criticar. Y ahora que se viene pues, su gobierno ya como presidente, estoy en la misma posición, porque además no se trata de criticar a una persona solamente. Como caricaturistas tenemos una serie de convicciones y de principios que tenemos muy claros y que son en contra, por ejemplo, de modelos económicos depredadores, como el neoliberalismo. Eso lo tenemos muy claro. Si López Obrador llegara a implantar una política económica cercana al neoliberalismo, lo vamos a criticar también. Si no lo hace, pues no vamos a criticar eso. ¿Cómo voy a criticar algo en lo que estoy de acuerdo, no? Y por lo que me preguntabas en redes sociales... Siempre pienso que habrá algún lugar donde habrá que criticarle, o sea, claro, a un ministro, a un nombramiento seguro. rarísimo. Sí. Claro, y además sigue estando la clase política ahí, la que ahora va a ser la oposición, ¿no? Sí. Y todo indica que va a haber muchas resistencias por parte de esta nueva oposición. Mucha resistencia por parte de medios poderosos de comunicación que tal vez ahora se vayan a sentir, o intereses económicos que se vayan a sentir amenazados con las nuevas. Quizás es el problema, ¿no? Que no dejen gobernar, quizás. Exacto. Sí, durante la campaña se trató de vincular a López Obrador con Maduro y decían que iba a llevar a México a ser Venezuela. Yo creo que la oposición en México, y sobre todo la oposición, la de López Obrador, que ha sido la única oposición durante los últimos 12 años, realmente la oposición real, ha sido bastante responsable en México. No así la gente en el poder, ha sido muy irresponsable. Y yo me temo que ahora como oposición sí sea como igual de irresponsable como ha sido la oposición en Venezuela. Aunque yo creo que en Venezuela ambos han sido muy irresponsables. Sí, en ese caso sí. Pero yo me temo que la que va a ser ahora la oposición en México vaya a actuar de esa manera tan irresponsable. Sí, y sobre todo porque están perdiendo el poder después de tenerlo mucho tiempo. Pero ¿Ibas a complementar lo de las redes? Me preguntabas de las redes. Sí, constantemente yo soy muy activo en Twitter y sí hay pues constante enfrentamiento con una serie de usuarios de redes,
Pero yo lo que hago es realmente ignorarlos, porque no hay un argumento real en sus críticas. De hecho, no son críticas, son agresiones, son insultos. Y yo no ¿Tienes le veo enamorados ningún sentido. por ahí? Pues, o sea, entre comillas, aquí le llamamos a alguien que se enamoró de uno. O sea, Sí, no sé, un claro. policía se te queda pegado ahí. Sí, no, tengo muchísimos que todos los días con insultos y ahora dicen que yo voy a ser uno de los caricaturistas del régimen. Incluso uno de ellos, un tuitero, hace unos meses me acusó públicamente de que López Obrador me había regalado un departamento. Yo hice una caricatura en el 2006, una caricatura de López Obrador, que se usó para la campaña. Era una caricatura, no una caricatura crítica, sino era una caricatura amable. Era un retrato de él muy caricaturizado en el estilo de Mafalda, como los dibujos de Quino. Se usó mucho y se ha seguido usando. Y de hecho, ahora que ganó, han hecho muñecos con el diseño que yo hice y una serie de objetos, hasta calcetines, con la caricaturita. Entonces, con eso te dieron el Entonces, apartamento. resulta que en el 2006, por haber hecho esa caricatura, López Obrador me regaló un departamento. Estoy esperando que me digan dónde está, porque llevo años pagando renta y ya quisiera ahorrarme eso. Yo creo que se te va a hacer un poquito más difícil, ¿no? Hacer caricaturas, no sé, porque es un gobierno, pues que cometa burradas, pues como el de Peña Nieto, que es bien burro. Entonces es más o menos fácil hacerle un montón de caricaturas. A mí se me hace que se te va a hacer un poquito más difícil. Sí, yo creo que sí, aunque, como bien decías hace un momento, siempre hay material y seguramente sí habrá gente cercana a López Obrador, desde ahorita ya hay, en el gabinete que ha nombrado, hay una serie de personajes que a mí no me gusta nada, porque a pesar de que él pues, ha sido abiertamente un luchador social de izquierda, ha tenido que moverse un poco y aceptar, dar una serie de concesiones que hasta ahorita a mí no me parece que sean muy graves. Espero que no lo lleguen a hacer, pero sí ha tenido que hacerlo. Entonces sí hay algunos personajes que a mí en lo particular, y no es que a mí no me gusten personalmente, sino que me parece que no son, que son contrarios a las cosas por las que hemos peleado durante muchos años. Entonces yo creo que lamentablemente sí va a haber material. Yo sería feliz de que no tuviera material y entonces ya me puedo dedicar a otra cosa y a lo mejor me sigo con esto de las novelas gráficas, pero yo creo que sí va a haber material. Espero que no haya una decepción social muy fuerte como el caso que platicaba yo con Liniers en Argentina. Espero que no suceda eso, pero de que va a haber material seguramente. Yo creo que desde aquí también, desde Latinoamérica, estamos esperando que no haya esa decepción, porque si no la hay es un ejemplo, justamente porque tenemos el ejemplo de Venezuela, o sea, la campaña de aquí también era todo el tiempo Venezuela, nos vamos a volver Venezuela. Entonces que haya que esa esperanza se convierta en una realidad y sea quizás un ejemplo para otros países. A mí me gustaría... Es algo, perdón, quiero comentar algo. Hay algo interesante con México en relación a Latinoamérica. Durante muchos años, durante décadas, México se asumió evidentemente como un país latinoamericano y muy cercano a las causas de Latinoamérica, en los 60s, en los 70s. Y de pronto, con la llegada del neoliberalismo, con la llegada de los que en México llamamos los tecnócratas en los años 80s, México, o bueno, el gobierno mexicano creyó que era parte de Estados Unidos. Y después con la firma del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, pues más se sentían gringos. Y de pronto con la llegada de Trump, le dio al gobierno una patada en el trasero y entonces ya no éramos parte de Norteamérica y le habíamos dado la espalda a Latinoamérica. Y entonces nos quedamos en un limbo extraño. Yo creo que con la llegada del López Obrador hay una muy buena oportunidad de volver a voltear hacia Latinoamérica y volver a entendernos como latinoamericanos. Yo creo que es muy importante. José, yo quiero que nos muestres algo de tu trabajo. Sí, yo les voy a mostrar una serie de caricaturas. Yo envidio mucho a gente como tú que hace una caricatura
pues muy distinta a lo que Es yo más hago. simple, es más simple. No, pero además es más universal. Sí, Eh, pero a mí me gusta el trabajo tuyo porque me gustaría ser figura humana. Pues, o sea, pero uno lee tus tiras y yo creo que tus tiras se pueden entender en cualquier país, son cosas muy universales. bueno, eso es lo que pasa con las tiras, ¿cierto? Vos lees Mafalda o lees al Claro. mismo Liniers. Ujú. Sí, sí. Y yo La no puedo hacer caricatura eso. política tiene un tiempo, tiene un momento y tiene un espacio, pues. A mí me ha costado mucho trabajo hacer ese tipo de caricatura, ese tipo de humor. Y entonces me he refugiado en la caricatura política, que sí, efectivamente necesita un conocimiento de los personajes, un mínimo conocimiento de la coyuntura política, de una serie de cosas, que simplemente si lo ven en otro país ya no se entiende, ¿no? Entonces, bueno, les quiero mostrar algunas de las caricaturas, voy a tratar de las que sean las más difíciles de que se entienda, pues tratar de dar una pequeña explicación. Y hay otras que son pues un poquito más fáciles de entender. A ver si podemos verla. Bueno, hay caricaturas desde hace muchos años, esta es de hace 17 años, del 2001. En el año 2000, por primera vez, perdió las elecciones el PRI, que era el partido que había estado durante 70 años en el poder, pero las ganó el partido de derecha, que es el PAN, y las ganó un personaje muy pintoresco. Era un ranchero del Bajío, en México, muy dicharachero, muy mal hablado, muy tonto, muy ignorante. Y una vez se refirió a sus críticos, entre los que yo me contaba, como perros. Hizo esta famosa cita del Quijote, que además es una falsa cita del Quijote, porque el Quijote nunca dijo esto, pero esta frase de que si ladran es señal de que avanzamos. Y entonces dijo eso, si los perros ladran es porque estamos avanzando. Y yo dije, bueno, si el presidente puede calificar a sus críticos de perros, ¿por qué no voy yo a hacer lo mismo con él? Entonces hice este cartón en donde están los grandes intereses financieros internacionales y lo tienen como perrito faldero. ¿Sabes que hay gente que se indigna justo Sí, porque es un claro. desconocimiento total de la Sí, historia de la sí. caricatura? Pues aquí, por ejemplo, el actual presidente, justo Matador lo dibuja como un cerdo, pues como un cerdito. Y la gente se indigna y uno dice, bueno, pero es que esto es de la tradición de la caricatura de toda la vida, o sea, de hace 2, 3 siglos, en Inglaterra, en Europa, que es justamente una forma de burlarse del poder, o sea, digamos, ponerlo como un animal o incluso las características del animal. Por ejemplo, aquí en Colombia, a mitad de siglo, era muy frecuente poner cada político como uno era un gallinazo, otro era un perro, podría ser, y cada uno, pues, porque por ejemplo un buitre, un gallinazo, pues roba del muerto, pues así que come del muerto. Entonces habían políticos que se dibujaban así. A mí me parece que a buena parte del público le falta conocer justamente esa tradición, que es una tradición de la caricatura, pues el convertir, digamos, a ciertos personajes en animales. Pues de la sátira, la animalización, yo creo que simplemente uno de los géneros más importantes de la sátira, como es la fábula, pues no se entendería sin esta animalización de los personajes. Ahora, antes se ofendía a la gente porque lo ponía uno como animal. Ahora se ofende la gente, pero por el animal, no por la persona. Yo suelo dibujar a los empresarios voraces y corruptos como cerdos. Y me han llegado tweets, ¿no?, diciéndome, ¿por qué insultas a los cerdos? Pero sí, es verdad. Yo creo que sí es. Yo lo que les digo es que ningún cerdo fue lastimado al momento de hacer mi cartón. Bueno, este no es, yo creo que es más fácil de entender, fuera incluso de Estados Unidos. Hace unos meses Donald Trump se refirió a una serie de países como shithole,
Donald Trump, que como hemos visto no es precisamente un tipo diplomático, hizo esto y a mí me parecía que era una buena manera de representarlo a sí mismo con... Vos también con haces esta caricatura de retrato, ¿cierto? Sí. Esta es otra caricatura que... Fíjate que cuando acabé de hacer esta caricatura, salió en redes sociales y entonces me llegó varios tuiteros me dijeron que en Estados Unidos había salido una muy parecida. Y bueno, obviamente no la copié de la otra. Sí, eso sucede ahora mucho, Suele que suceder, sí. te tiran, no, la copiaste de acá, pero eso es... Pues pues, sí, no, eso sucede. Eso, Pues sí, porque además, bueno, ante estos sucesos recientes, ¿no?, en Estados Unidos, y Pues además no claro. recientes, que ya tienen varios años, tantos tiroteos, tantos... sí, no es raro que a alguien se le ocurra masacres. también el mismo, más o menos la O misma. sea, y ante tanta masacre, que se siga defendiendo a ultranza la ley de armamento, en donde cualquier persona puede portar y usar un arma, hasta niños, bueno, pues tampoco era muy difícil que a alguien se le ocurriera un cartón con... Aunque debo decir que creo que el mío era más afortunado que el otro. A mí me gusta mucho hacer también parodias. Parece que también es un recurso pues muy usado, pero que yo disfruto mucho. Estos sobre todo son ya para la revista, Sí, ¿cierto? sí, son para la revista. Sí, no es un cartón, no es lo que es el cartón diario. El personaje que ven a su izquierda es el que fue presidente de México de 2000 a 2006, Vicente Fox, que tenía una esposa, bueno, la sigue teniendo, que se enriqueció gracias a que su marido era el presidente, y no solo se enriqueció ella, sino que sus hijos tuvieron grandes negocios en ese sexenio. Y bueno, el presidente Fox, les digo que era un tipo muy limitado, básicamente era un tipo muy bestia. Entonces, por eso pensé hacer esta parodia, pero poniendo a la bestia como la esposa y a él como... Ya no sé cuál de los dos es la bella. Ya no sé cuál de las dos es la bella y cuál es el No, bestia. pues igual ninguno de los dos es bella, pues, no, están horrorosos. Y bueno, la teterita de abajo es uno de los hijos de la esposa del presidente. También lo hice en el sexenio de este mismo presidente, Vicente Fox, que se presentó a las elecciones prometiendo un cambio y resultó que no hubo ningún cambio. Solo hubo un cambio de partido, pero fue exactamente la misma política económica y la misma corrupción. Entonces, se me ocurrió esta imagen en donde ponía un retrato de este presidente que si lo ponía uno de cabeza, lo que se veía era el presidente anterior, Carlos Salinas, que fue con el que se implantó ya de manera definitiva. ¿Este salió del país o ya volvió otra vez? Salió del país en el momento en que era muy repudiado, se fue a vivir primero a Irlanda y luego estuvo un tiempo en Cuba y luego regresó. Pero sigue siendo uno de los presidentes pues, más desprestigiados que ha habido. Y lo que me gustó de esta caricatura es que estos retratos en donde es una figura de una manera y otra a la inversa, como que es muy fácil de detectar cuando hay otra figura escondida. Y a mí me gustó porque creo que sí. Pero es fácil de hacer, ¿o? No, es muy difícil. Lo he intentado otra vez y no me ha salido. Sí. Además, en México estamos muy contentos porque los políticos ya vienen precaricaturizados. Y cuando este señor llegó a la presidencia, pues fue un gran gozo para todos los caricaturistas porque era muy fácil de caricaturizar. Era como dibujas un foco y le pones orejas y ya estaba ahí. Es otra parodia cuando
El de arriba es Fox. El de arriba es Fox, cuando era presidente, trató de detener por todos los medios posibles la carrera política de López Obrador, pero todo lo que intentaba le salía mal. Entonces era claramente como la caricatura del coyote y el correcaminos. Todo se le salía mal, entonces pues estaba ahí ya dada la imagen solita. Hay veces que las caricaturas no hay que pensarle mucho tampoco, ¿no? Sí. Otra parodia esta película pues más o menos reciente, ¿no? De hace un año, Coco, pero en este caso es el cocorrupto del actual presidente Peña Nieto, que aparte de que es muy tonto, sí, también es creo que es más corrupto que tonto, lo cual ya es demasiado. Aquí hay aquí hay un periodista, un columnista que dice que en Colombia, pues no sé, por lo menos cerrémoslo hasta AMLO, en el caso de México, que en Colombia cada presidente es peor que el anterior. Parece que en México más o menos ha sucedido igual, ¿o? Sí, cuando después del sexenio de Salinas llegó un presidente que también era muy, muy torpe. No era tonto, pero sí era muy torpe y no tenía carisma, que fue Ernesto Zedillo. Entonces, cuando él era presidente hacíamos la broma de que si Zedillo había sido presidente, cualquier pendejo podía ser presidente. En el siguiente sexenio llegó Fox y entonces ya no fue broma, fue una realidad. Y a partir de ahí… Pero el problema no es que sean tontos, el problema es que son muy corruptos, eso sí es grave. Es una parodia de una telenovela muy famosa en México hace varios años que se llamó Cuna de Lobos. Cuando el actual presidente Peña Nieto estaba en campaña, se supo que su candidatura estuvo muy perfectamente preparada y en la cual tuvo mucho que ver la gran televisora mexicana que es Televisa. Incluso todo parece indicar que se le inventó una historia de amor con una actriz de telenovelas de Televisa. Y todo se preparó, hubo todo un proyecto casi como de reality show, ¿no? Para ser presidente. Y que funciona muy bien. Que funcionó. Bueno, fíjate que iba funcionando muy bien hasta que Peña Nieto abrió la boca. Entonces todo el mundo se empezó a dar cuenta de la total orfandad intelectual en la que está. Por eso al final tuvieron que comprar muchos votos, gastar millones y millones en compras de votos. Porque aún con toda esa parafernalia y con todo el poder de la televisora atrás, podían mantener a un candidato tan malo. Entonces, esta parodia pues es en el personaje protagonista de la telenovela, que era una mujer muy malvada. Ahí puse yo al dueño de la televisora. Y alrededor son los comentaristas de noticieros en México que se han mostrado totalmente serviles al poder, esté quien esté en el poder. Son muchos calcos con Colombia, es muy parecido todo. Sí, yo creo que le podrías cambiar los rostros y poner más o menos personajes. No sé si tenés, porque ya estamos terminando, para que ustedes puedan también preguntarle o contarle algo a José. No sé si tenés lo de imágenes de la novela gráfica. De hecho, Sí, porque sí. me gustaría que… Bueno, tengo un tráiler, pero me preguntaron hace rato que si iba a poner sonido y dije que no, entonces yo creo que si lo ponemos no se va a oír. Yo creo que lo podemos poner mientras conversamos dos o tres cositas que te quiero preguntar sobre justo esa novela. Vos me comentabas ahorita, pues, extra micrófonos, que fue una propuesta, digamos, que salió tuya y un poco también del editor, ¿cierto? De Sexto Piso. Sí, hace 4 años yo había hecho digo que a mí me gustaba mucho la novela gráfica, pero nunca me había atrevido a hacer algo, una historieta grande. Es un género que yo respeto mucho, y entonces le temía mucho. Y entonces hice una novela gráfica sobre el terremoto que hubo en la Ciudad de México en el año de 1986,
85, perdón, sí. en el 85, que casualmente hace un año, el mismo día, hubo otro terremoto terrible también, pero yo hice sobre el terremoto. ¿Cómo se llama 85. esa? Se llama Septiembre, Zona de Desastre. El terremoto fue el 19 de septiembre. Pero me quedé yo muy a disgusto con el resultado. Me gustó la historia, pero mi dibujo nunca me gustó, porque estaba ya muy mal acostumbrado a la caricatura y a deformar y a hacer cabezotas y cuerpecitos y narices muy grandes. Entonces, al momento de enfrentarme a tener que hacer varios dibujos secuenciales para narrar una historia, sufrí mucho con el dibujo y nunca encontré la técnica y el estilo. Yo mirando unas imágenes que tienes de la novela gráfica, sería muy bonito que me las mostraras. Algunas veo que tiene tiene mucho lenguaje cinematográfico, ¿no? O sea, pienso que es el momento en que definitivamente hiciste cine. Sí, como yo estudié cine, pero finalmente cuando me recibí como cineasta, me jubilé con todo éxito y nunca filmé nada. ¿No hiciste cortos? Hice los cortos, los ejercicios escolares. Entonces, pues cuando me decidí a hacer esta novela gráfica, sí lo hice utilizando las herramientas que aprendí en la escuela de cine. Y sí, efectivamente, pues, fue como hacer una película. Fíjate que no encuentro el... Ahora, el asunto es que, mira, yo justo te estaba mostrando ahorita, porque vos me imagino que te documentaste un montón para hacer este trabajo del Che. Sí. Pero pues obviamente, esto es otra cosa, esto es una historia del Che, pero un poco más... Mira, aquí hay unas páginas. No sé. Son 3 libros, ¿no? Son 3 libros. Este proyecto de novela gráfica está basado en un libro, en una biografía del Che que escribió un periodista norteamericano llamado John Lee Anderson, que es la investigación más importante que se ha hecho sobre la vida del Che. Es tan importante que gracias a esta investigación se logró encontrar el cadáver del Che que estaba enterrado en Bolivia. Entonces yo hice la adaptación y dividí la historia del Che en 3 momentos. El libro 1, que es la parte de su viaje por Sudamérica, su estancia en Guatemala y en México, donde conoce a Fidel Castro. El libro 2, que es toda la parte de Cuba, la guerrilla y después el gobierno de Castro, en donde participa el Che, hasta que se va de Cuba. Y el libro 3 son los últimos 2 años de la vida del Che, que es su aventura en el Congo y en Bolivia, donde finalmente muere. Bueno, creo que el libro, vos me comentabas que está aquí en un stand de la Fiesta del Libro. Sí, Está se puede encontrar. Se llama Che, una vida revolucionaria, y es en 3 tomos. En el stand, sobre todo de las librerías, dijiste. En las librerías, sí. Bueno, no sé, nos quedan un montón de cosas, pero me gustaría que ustedes, si quieren comentarle algo a José o preguntarle algún asunto, pues este es el momento justamente. Cualquier duda o sugerencia o algo, Trucha Frita les va a contestar todo. ¿Tenés algo más? ¿Tenés algo más ahorita? ¿Estás pensando en otro trabajo, pero de este estilo, de novela gráfica? Sí, acabo de bueno, el año pasado, a fines del año pasado terminé este proyecto. Fueron 4 años, 1 año de preparación y 3 para hacer cada año un libro. Entonces estoy apenas me estoy recuperando, lo que no dormí en esos 4 años. Este trabajo es, ya hablando exactamente, digamos, del proceso, ¿es un trabajo en digital? Porque yo veo que vos tenés un montón de técnicas, bueno, sos estudiado de escuela. Lo que hice fue no dibujar la página así, es decir, no hay un original con esta página. O sea, dibujaste viñetas separadas. Exacto, son muchos dibujos sueltos y después hacías el todo montaje en armado digital. y coloreado, todo en digitalmente. Son cientos de dibujos a lápiz y después trabajados digitalmente. Entonces te digo, después de que terminé, me han preguntado que si ahora voy a hacer la vida de Fidel. Digo, no,
O sea, sí quiero hacer otro ¿Estás proyecto pensando de en hacer novela como gráfica. otra historia de algún personaje? Algo, no lo sé, lo único que sé es que quiero hacer algo totalmente distinto. Que ni por asomo sea parecido a esto, sino algo sí totalmente distinto, pero todavía no, estoy apenas empezando a pensar cuál sería el próximo proyecto. Sí, ¿cómo es la coexistencia con aquellos caricaturistas de derecha? Que es curioso, nunca se autodefinen. Ellos se creen asexuados políticos, no militantes, pero creo que en eso hay más honestidad desde la izquierda, caricaturistas que se paran frente al mundo y dicen yo soy de esta cuerda. ¿Cómo coexiste usted, cómo convive con ese combo de caricaturistas de derecha que ahorita se van a querer dar un banquete con López Obrador? Preguntas cómo es la coexistencia, pues no existe realmente. Tienes razón, me llama la atención esto de que los caricaturistas de derecha no se asumen como caricaturistas de derecha. No hay encuentros, no hay cócteles. Pues sí, pero yo no voy. Como decía al principio, hay una larga tradición de caricatura en México y entonces por alguna razón, por lo menos hasta hace poco tiempo, se creía que la mayoría de los caricaturistas eran de izquierda en México. Y no, resulta que incluso ya es al revés. Hay muchos caricaturistas, si no de derecha, sí por lo menos caricaturistas no de izquierda, claramente. Y lo que yo he visto en una serie de caricaturistas actualmente en México, que no se asumen como de izquierda, me gustó eso de que son como asexuados políticamente. Más bien lo que he visto es que siento que no hacen una buena lectura de lo que sucede. Entonces suelen equivocarse o suelen cometer pifias o dar datos equivocados o simplemente, como decía uno de los miembros de Lelutier, suelen razonar fuera del recipiente, ¿no? Y yo creo que para ser un caricaturista hay que hacer una lectura muy precisa y muy correcta de lo que está sucediendo, de la realidad. Porque si, en primera, tienes que tener una serie de convicciones y principios muy claros, tienes que tener algo que decir, porque si no tienes nada que decir, entonces, ¿para qué haces un cartón? Y en tercera, pues tienes que hacer una lectura lo más correcta posible de lo que está sucediendo. Y yo veo en estos caricaturistas, no sé si son de derecha o no, pero lo que sí veo es que no están haciendo esta lectura. Y pienso yo también pues, que en general la caricatura es como la voz del pueblo, ¿no? El estar un poco en contra o sí, como en contra del poder, justamente. O sea, es difícil hacer una caricatura cuando estás a favor, digamos, del poder. Es complicado, ¿sí? Te sale eso que vos decís, te salen pifias, te salen cosas que… Yo no lo veo como estar en contra del poder, sea el poder que sea. Estar en contra del abuso del poder, en contra de los actos de corrupción, en contra de los actos de injusticia, en contra de los abusos, en contra de una serie de cosas en las cuales uno no puede estar de acuerdo. Por eso te digo que sí, yo creo que es indispensable tener una serie de convicciones muy claras, no como decía Groucho Marx, tengo estos principios, pero si no te gustan, tengo otros. No, me parece que si no los tienes, no puedes asumir una posición frente a lo que está sucediendo. Yo creo que es lo más importante. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias, José. No, al contrario, muchas gracias. Y gracias a ustedes por aguantarnos y por su asistencia. Gracias. Agradecemos su presencia en esta franja y los invitamos a recorrer los demás espacios de la fiesta. La imaginación la ha convertido en un amigo que se espera con ilusión durante el año y se despide con nostalgia cuando baja el telón.
En la Fiesta del Libro y la Cultura se realizará registro fotográfico y audiovisual con fines divulgativos. Si no desean ser parte de esta, les solicitamos informarlo al equipo organizador que está identificado con camisetas de la fiesta. Si quieren tener a la Fiesta del Libro y la Cultura con ustedes todo el tiempo y programarse para disfrutarla al máximo, pueden descargar la aplicación gratuita para dispositivos móviles. En nuestro sitio web también pueden encontrar toda la programación, www.fiestadellibreylacultura.com. Recuerden que este año Frankenstein es nuestro personaje invitado del Cuentico Amarillo, quien está buscando novia en Medellín. Ayúdenle a encontrarla descargando la aplicación Laboratorio de Novias que está disponible en iOS y Android. Allí podrán crear la novia perfecta para Frankenstein y compartirla con nosotros. Gracias por acompañarnos. Juntos estamos escribiendo una página más en la historia de la Fiesta del Libro y la Cultura. Feliz noche.